Saludos país, saludos mundo. Muchas bendiciones para todos los que nos siguen en esta entrega. 14 de febrero, Día de la Amistad, del Buen Vecino, Día del Amor, de la Fraternidad, Día de compartir, Día de la Sinceridad. Porque ¿acaso qué es la amistad? Sino una relación de sinceridad. Y en toda relación de sinceridad hay solidaridad, hay amor. Así es que saludos para todos los amigos y amigas que día tras día están con nosotros aquí siguiendo el espacio. Bendiciones y salud y larga vida. Y recuerden que la patria es primero. Si la patria no tiene salud, ¿cómo habremos de tenerla nosotros? Si amamos la patria, nos amamos nosotros. Y entonces trabajamos por y para la patria, que es trabajar para nosotros mismos y para nuestros hijos, sentenció Juan Pablo Duarte. Esta patria nuestra es digna de mejor suerte. Y ojalá que todos los dominicanos y dominicanas pongamos siempre el interés colectivo en primer orden y que luego estén los intereses nuestros, los particulares, los de nuestra familia. Sin embargo, hoy uno encuentra que la sociedad está muy marcada por el interés mercurial, por el dios dinero. No, me encontré en un periódico de hoy, en el periódico El Diario Libre, página 19, en la parte, digamos que un poco de farándula, ¿verdad? Anthony Santos acude a juicio de fondo y va en manga de t-shirt. Y bueno, hay una crónica ahí. Dice que Anthony Santos, dice él, porque él fue demandado por los familiares de Tatico Enríquez. Y él demandó a los familiares de Tatico Enríquez. Él dice que demandó primero. Todo viene porque en una presentación pública de él como artista, cantó un trozo de una canción de Tatico Enríquez, Corazón de Piedra. Me cuesta ahora buscar ese merengue de Tatico Enríquez, Corazón de Piedra, que él solo entonó un trozo y que era una presentación de otro artista y que alguien habrá grabado con un celular su participación. Y entonces él presentó una querella o una demanda contra los familiares de Tatico Enríquez porque esto cogieron ese trozo y lo monetizaron. Y a él eso no le gustó. Y entonces él demandó a los familiares. Y los familiares entonces demandaron a Anthony Santos por haber usado una canción o cantado una canción de Tatico Enríquez sin pagar los derechos o sin tener la autorización, o ambas penas a la vez. Eso está en los tribunales. Bueno, se ve claro que el tema de pecuniario prima en todas las cosas. Tanto es así lo de los pecuniarios que también en la prensa de hoy, en el diario El Día, en la página 10, claro, esto sale en todos los periódicos, protesta policías pensionados por mejoras se torna violenta. Es decir, policías que están pensionados están protestando por mejoras en sus condiciones de vida. Y entonces, ya lo vimos esto hace 2 años y la policía que está ahí, la activa, no tiene miramiento. Usa la macana para el que sea y los gases lacrimógenos. Y si tiene que reducir la obediencia, lo reduce a la obediencia. Con todo y que estos fueron sus compañeros de uniforme y de travesura, porque bastante traviesa que es la Policía Nacional, en tanto es una policía trujillista,
le dio macana y le tiró bomba lacrimógena, al punto que 4 heridos entre las piernas, pero heridos, y quizás algunos golpeados, ¿verdad? Algunos de los policías, 2 al menos se ven en la imagen, se encadenaron en la verja de Hacienda, frente a la verja de Hacienda. Ahí se encadenaron. Esta es una imagen. Ahí se ven encadenados. Yo me alegro que estas cosas pasen para ver si por experiencia propia los policías adquieren un mínimo de conducta cívica y entienden que el ciudadano tiene derecho a reclamar, porque el soberano es el pueblo. Y mientras un colectivo de ciudadanos no esté creando un disturbio, ni esté alterando la paz social, o si tiene un permiso para marchar, no debe ser molestado ni agredido. El cuerpo del orden puede estar presente para ayudar con el orden, no hacer un desorden a través de la represión, porque cuando hay represión se arma un reperpero, y si hay piedra en el entorno, entonces los que están protestando van a lanzar piedra a los policías. Esa es la lógica normal. Entonces, me alegro que estas cosas ocurran, porque en algún momento debemos tener aquí en el país una policía con un mínimo de educación, de civilidad, y que entienda que no tiene por qué agredir a la protesta de unos trabajadores, de unos obreros, de unos campesinos, de unos cañeros, o de unos agrónomos, o de unos médicos, o de unos abogados que muchas veces con la toga y el birrete hacen una protesta frente a una oficina del aparato judicial, o frente a la Suprema Corte de Justicia, o frente a la Procuraduría General de la República. Entonces, tienen derecho a la protesta, es un derecho constitucional. Yo no estoy yendo al fondo de los reclamos de los policías. Probablemente tengan derecho y razón en protestar. Lo que reivindico es el derecho a la protesta, y que el cuerpo del orden público, entiéndase la Policía Nacional, no tiene que reprimir a nadie mientras tengan un comportamiento de ciudadano, ejerciendo un derecho constitucional de protestar o de reclamar. Ahora, si la gente quema goma y altera el tránsito, entonces ya es otra cosa. Ahí la policía puede intervenir quitando las gomas, pero tampoco disparando balas de verdad. Y debe acercarse a conversar con los que organizan la protesta. Y si conversan, ya verán los policías que se organiza la cosa. Porque esos dirigentes, si la policía va con decencia a conversar con ellos, le dan orientación a sus seguidores para que suban a la acera, al contén, y dejen la calle libre. Protestas pacíficas se convierten en violentas porque la violencia la pone la policía. Bueno, entonces aquí el coronel José Polanco, de los que protestaban, aclaró que no están pidiendo, sino que están exigiendo lo que les corresponde por ley, que le descontaron mes por mes cuando trabajaban. Coronel Polanco, José Polanco, eso mismo es lo que hacen los obreros, o los agrónomos, o los médicos. Y es probable que usted como coronel los reprimiera. ¿O acaso usted podía esperar que esos policías de donde usted viene no iban a reprimir a usted protestando? Hay que cambiar la mentalidad de los integrantes de un cuerpo del orden en una ciudad. Aquí siempre Juan Francisco y yo hemos dicho
que esa policía que tenemos no acepta, no admite remiendo, porque es una policía medularmente trujillista. Si en la protesta hay un hijo del coronel que comanda una patrulla que reprime, van a reprimir a ese muchacho. Y luego tendrá que llegar a su casa y ver a su hijo golpeado, o tener que ir a un hospital a ver a su hijo golpeado. Porque esa es la esencia de la Policía Nacional. El trujillismo, es decir, el troglodismo. Hemos visto casos de policía golpeando a hermanos que están en una protesta. Hay cosas en este mundo de Dios. Esa es una de ellas. Así que 4 heridos durante protesta de policía pensionados. Hacienda dice que pagó a los retirados entre el 2016 y el 2021 y revisa expedientes del 2022 y el 2023. Y entonces, ¿no podían ir primero a Hacienda a averiguar en qué estaban los expedientes de ellos? Porque antes de ir a la protesta hay una fase previa de investigación, de diálogo. Ahora, cuando las autoridades se niegan a recibir a ciudadanos que están reclamando derechos, entonces tendrá que venir la protesta. Yo recuerdo cuando yo fui dirigente del sindicato de los agrónomos, nosotros íbamos donde el director de un departamento, donde el subsecretario, donde el director de recursos humanos o el de contabilidad, y pasábamos 4, 5, 6 despachos en búsqueda de información, de diálogo, para solucionar problemas. Llegaba un momento en que queríamos ver al secretario para plantearle temas, problemas que no encontraron solución en diferentes estamentos, desde la dirección de un departamento o de una división a una subsecretaría. Entonces, si el secretario no nos recibía, ¿qué había que hacer? Un piquete, piquetear la oficina o el despacho del secretario para que nos reciba. Nos recibía y después decía que no tenía respuesta a nuestros reclamos, que eso estaba en el palacio. ¿Qué había que hacer? Calentar los motores. No, el secretario debe decirle a los agrónomos: voy a hablar con el presidente y voy a llevar el pliego de su demanda, porque la última palabra la tiene él, porque esto requiere una asignación de fondos que no están en el ministerio o en la secretaría. Si se actúa así, con respeto, con el diálogo, no hay mayores problemas. Nadie quiere protestar por protestar, pero hay todo un proceso antes de llegar a una huelga o a un piquete. Pero la terquedad y la prepotencia de funcionarios originan las protestas. Naturalmente, el que va a protestar debe cubrir esa formalidad que no está escrita, pero es lo que se estila, que usted gestione primero. Ahí le dice el Ministerio de Hacienda que pagaron a los retirados entre el 2016 y el 2021 y que está revisando los expedientes del 2022 y 2023. Ellos fueron y no le dieron respuesta, no lo recibieron. Entonces se justifica la protesta, sabiendo lo que venía después. Son las cosas en este mundo de Dios, ¿verdad? Esperamos que se pongan de acuerdo, que los heridos sean simples magullones, que no sea nada de gravedad, pero pone de relieve o de manifiesto el tema del carácter represivo de la policía. La policía pudo conversar con este oficial retirado, con el coronel José Polanco, y decirle: comandante, vamos a Hacienda, yo lo voy a acompañar, y a los demás decirle que la acera hay que canalizar las cosas correctamente. Pero no, ni los que protestaban querían entrar en razón, ni el que tiene el mando para reprimir anda por dialogar. Macana es lo que se estila.
el trujillismo en las calles de Dios. Y así no se construye democracia. La democracia es diálogo, es conversación, es abrazarse, es entenderse. Y la diferencia, a lo mejor, dejan de ser tales y se llega a un acuerdo. Y si no se llega a acuerdo, permanece la diferencia que es propio de la democracia, porque la democracia se caracteriza no por el consenso, sino por el disenso, por la diferencia, por las opiniones distintas. Pero hay que buscar un punto de equilibrio. Para eso entonces el diálogo, la conversación, tomarse un cafecito y cada cual en un diálogo entender que debe ceder. Tanto el que está en el poder como el que está en la sociedad que está reclamando. Los cargos no son para siempre. Y el Estado es de los ciudadanos. El Estado no es de un funcionario. El funcionario ejerce una función de mediación entre el poder instituido y los entes de la sociedad. Pero bueno, son las cosas en este mundo de Dios. Ojalá se aprendan lecciones de estas experiencias de confrontación entre policías que fueron y policías que son. Natanael, vamos a la pausa. Retornamos con Alejandro Arredondo. Pausamos.